Vamos a ir a la palabra de este día, hermanos, en esta mañana gloriosa y bendecida que el Señor nos ha permitido tener. El tema de este día, hermanos, tiene como nombre: dejad que te toque Cristo. En el Evangelio de San Lucas 18, del 15 al 17. Amén. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es dejar que te toque Cristo. En el Evangelio de San Lucas 18, 15 y 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, bendito Rey, te pedimos sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dando el discernimiento de esta palabra. Poderoso Espíritu de Dios, bendito Consolador, Príncipe de paz, Santo, Santo, Santo. Habla nuestras vidas, Señor, con amor, con exhortación y edificación para la gloria de tu nombre. Amén. Háblanos, poderoso Espíritu de Dios, y permite que los que no te conocen te conozcan, que los que se han apartado de ti, Señor, sean tocados sus corazones y sus entendimientos a través de tu palabra, porque eres tú, Señor, el que les habla para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. En él lo recibimos. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, en el nombre de Cristo para la gloria de su nombre. La palabra de esta mañana, hermanos, nos dice: dejad que te toque Cristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. La palabra del Señor, hermanos, nos habla. Muchos hermanos, y yo fui una de esas, ¿verdad? Que yo siempre pensaba que cuando se leía esta porción, el Señor estaba hablando de los niños. Sí, para el Señor los niños son especiales. Para el Señor dice que lo de los niños es su reino. Pero cuando el Señor nos habla a través de esta palabra, que de los niños es su reino, Él está hablando porque Él desea que usted y yo nos convirtamos como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Porque Él quiere que usted y yo nos transformemos, hermanos, como un niño, porque solamente así vamos a poder aprender de su palabra lo que Él quiere que usted y yo comprendamos. Lo que Él desea que usted y yo, hermanos, tomemos en obediencia, en amor, para poder poner en práctica su palabra. Por eso Él nos habla, hermanos, y nos dice a través de su palabra: traían a Él los niños, ¿verdad? Porque los niños, hermanos, mire, los niños en su inocencia, ellos, hermanos, hacen muchas cosas. Así, hermanos, es el hombre y la mujer cuando llegan a los caminos de Dios. Se comportan como niños. El problema es, hermanos, que nunca quieren dejar de ser niños. Siempre quieren estar en el mismo nivel de niños. Pero el niño va creciendo. El niño va evolucionando. El niño de 2 años, de 3 años, de 5 años,
ya no actúa como un niño de 10 años. Lastimosamente, hermanos, nosotros estamos en el camino de Dios. Tenemos hasta canas y no crecemos espiritualmente. Estamos, hermanos, siempre años y años en la congregación del Señor y comportándonos como niños. Es por eso, hermanos, que hay tantas faltas en la casa de Dios de parte del pueblo de Dios. Porque nunca crecemos espiritualmente. Siempre nos mantenemos en el mismo lugar. Pero eso no puede ser posible. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, traían a él los niños para que los tocare. Porque cuando el Señor lo toca a uno, cuando el Señor lo toca a través de su palabra, cuando el Señor lo toca a través de su Espíritu Santo, con su amor y con su misericordia, cada uno de nosotros vamos evolucionando y vamos creciendo espiritualmente, porque Él nos toca a través de su palabra y nos va dando a cada uno de nosotros el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos tener a nuestro debido tiempo. Porque dice el Espíritu de Dios que Él no le va a dar cosas a alguien que no las va a cuidar, que no las va a valorar. Entonces, si usted nunca pasa de niño, nunca va a recibir del Espíritu de Dios esas cosas grandes y maravillosas que no se pueden comprar ni con oro ni con plata, hermanos, porque lo que viene de Él viene de lo alto. Lo que viene de Él es divino, es santo. Y si usted no está preparado para recibirlo, nunca lo va a recibir. Es por eso, hermanos, que mire, como dice el dicho en el mundo, nunca pasamos de macetas, siempre estamos allí mismo. ¿Por qué? En el mismo lugar no nos movemos, no crecemos espiritualmente, porque no estudiamos la palabra de Dios, no escudriñamos las escrituras. Y cuando las escudriñamos, las queremos escudriñar a nuestra manera de pensar, hermano. Pero la palabra del Señor se escudriña a lo largo y a lo ancho a través del poder del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que pedir, clamar la llenura del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Porque mire, muchas personas a mí me han dicho, no, si la Biblia yo ya la leí. La han leído como un libro, como una novela. Pero en la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, hay palabras, hay frases que profundizan y quieren decir muchas cosas. Pero esos conocimientos y revelaciones solamente las va dando el Espíritu de Dios. Y nunca terminamos de conocer lo que es la palabra de Dios. ¿Entiende? Porque yo le digo, yo he leído la Biblia 3 veces. La he leído. Pero cada vez que yo voy a leer un tema, yo misma me digo, pero si ya lo leí, pero no lo había entendido así. Porque es el Espíritu de Dios el que da la revelación de la palabra. Y en este tema, hermanos, es uno de los temas en los cuales yo misma me dije, bueno, pero yo siempre había pensado que el Señor decía, traigan los niños a mí, y traigan todos los niños a la iglesia, y traigan los niños. No, pero el Señor aquí está hablando de los niños nosotros, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque es cierto, los niños tienen que llegar al Señor para ir aprendiendo. Y conforme van creciendo, hermanos, van ellos conociendo y van teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero así también nosotros llegamos unos niños, hermanos, a los caminos de Dios. Y Él quiere, hermanos, que nosotros crezcamos. Pero como en ese tiempo, hermanos, por eso dice, traían a Él los niños para que los tocara, lo cual viéndolo los discípulos le reprendieron, ¿verdad?
¿Por qué, hermano? Porque también los discípulos en ese tiempo no comprendían la parábola de la palabra del Señor, de cuáles las cosas profundas que él hablaba. Ellos fueron conociendo las profundidades de la palabra de Dios hasta que fueron llenados del poder del Espíritu Santo. Así es como ellos llegaron a comprenderlo, hermanos, de lo que él hablaba profundamente. Y el Señor nos habla en su palabra que él, hermanos, en muchas cosas y en la mayor parte de cosas hablaba sobre parábolas para que entendiéramos. Porque si él tal vez decía, hablaba claramente de lo que él estaba hablando, no lo íbamos a comprender, no lo íbamos a entender. Y todas las cosas se van comprendiendo y se van entendiendo a través de la misericordia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos 10:16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Verdad? Porque cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos bendice. Dice la palabra del Señor que en el momento que nosotros llegamos a Él, hermanos, y confesamos con nuestros labios que le recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento Él nos bendice y coloca sobre nosotros el poder del Espíritu Santo en ese momento. Y nos limpia y nos purifica de nuestros pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz. Él nos bendice grandemente, ¿verdad? Cristo estaba interesado, hermanos, cuando Él nos bendecía en ese momento y bendice a las vidas en ese momento. Porque la misma función, hermanos, que Cristo realizó cuando Él estaba en la tierra, la misma función que, hermanos, pusieron en práctica los apóstoles de Él, es la misma función que ahorita debe de permanecer, porque la palabra del Señor es la misma de hace más de 2000 años. La palabra del Señor no ha cambiado. La palabra del Señor no puede ser transformada por las mentes, hermanos, ni por el hombre, porque tenga grandes conocimientos. Yo ya le dije a usted varias veces, usted puede tener muchos diplomas y títulos. Usted puede ser licenciado y licenciada, doctora y doctor, puede ser científico y científica, pero si usted no es hijo de Dios y usted no tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Cristo, hermano, usted no vale nada. Porque los hijos de Cristo, los justos, los que le aman en espíritu y en verdad, tenemos un valor, hermano, incomparable. Y el conocimiento que Él nos da a través de su palabra, no la comprenden. Y muchos de ellos dicen haber leído la Biblia, pero la han leído como una novela, la han leído como un libro más, pero no han profundizado. Y nos vamos a morir, hermanos, y no vamos a conocer las profundidades de lo que Cristo nos habla a través de su palabra. Porque mire, yo ahorita le estoy impartiendo este tema en el nombre poderoso de Cristo. Pero Dios está hablando conforme las vidas necesitan. Pero si yo lo voy a impartir a otro lugar, allá el Señor me da otro conocimiento y otra sabiduría. Y yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Y yo misma me he preguntado, pero si allá el Señor habló tal cosa y aquí está hablando, porque Él habla conforme la necesidad de su pueblo. No como el predicador quiera predicar. Gloria a Dios. Si uno es instrumento que el Señor tiene para impartir su palabra, nada más. El que da el conocimiento de las profundidades de la palabra de Él es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermano, que Cristo estaba interesado en esos momentos en la salvación y la educación espiritual de todos los niños, ¿verdad? De todos los niños. Él está interesado en que el niño de 3 años le enseñen un cantito, ¿verdad?
Pero también Él está interesado que los niños que llegan a su casa y le reciben como su Salvador, crezcan, hermanos, se eduquen espiritualmente, porque esa es la forma como van a crecer, esa es la forma como van a llegar a ser adultos. Pero muchos permanecemos niños por muchos años que tengamos de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y otros, hermanos, bueno, bendito el Señor de los que permanecen niños y están ahí en la casa de Dios. Pero otros, hermanos, se van. Que Dios tenga misericordia, porque no se quedan ni a ser niños, ¿verdad? Es por eso que los creyentes, hermanos, los hijos de Dios, debemos usar todos los medios posibles de gracia para llevar a nuestros hijos a Cristo, porque Él anhela recibirlos, amarlos y bendecirlos, ¿verdad? Todos los padres deben estar interesados en llevar a sus hijos a la casa de Dios, para que sean instruidos a través de la palabra de Dios, para que conozcan de la palabra de Dios. Pero no, a muchos no les interesa, hermano, ¿verdad? No les interesa que sus hijos conozcan del Señor. Muchos, y hablamos de eso empezando por los del pueblo de Dios, hermano, que muchos vienen a la casa de Dios y no traen a sus hijos. Sus hijos los dejan viendo televisión, ¿verdad? Viendo películas. Y siquiera una película de Cristo, pero de demonios, hermano. Pero, ¿y en qué está pensando usted como hijo y como hija de Dios? Usted se va a ir cuando Cristo venga y sus hijos se van a quedar. Porque nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos cuando están pequeños. Ahora, cuando ya son adultos, hermanos, cuando ya son mayores de edad, ya tienen libre albedrío, hermanos, esa ya es cosa de ellos. Ellos le van a dar cuentas al Señor. La misma palabra del Señor dice que Él nos da libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión que nosotros querramos, ¿verdad? Pero cuando están pequeños somos nosotros los que tenemos que guiarlos hacia el camino de Dios. No puede ser posible que usted venga a la casa de Dios y a sus hijos los deje allá. Usted tiene que traer a sus hijos para que conozcan del Señor, para que sean educados a través de la palabra de Dios, hermano. Y para que un día ellos tengan la libertad de poder recibir a Cristo como su Salvador. Y usted debe de venir a la casa de Dios para poder alimentarse, para poder crecer. Y si ahora es niño, mañana, hermanos, ya no va a ser niño. Si ahora usted necesita leche espiritual, mañana ya no va a necesitar leche espiritual. Mañana va a necesitar alimento sólido, va a necesitar alimento verdadero, alimento de poder, alimento que verdaderamente, hermano, nos da la llenura y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra del Señor no se puede predicar, hermanos, como el oyente quiere. La palabra del Señor tampoco se puede predicar como el predicador quiera darla. La palabra del Señor se predica como está escrita, para que la oveja la oiga, para que la oveja tome verdaderamente el camino correcto que debe de tomar. Porque quien le da a usted el crecimiento espiritual es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Cristo. Él es el que le da el crecimiento espiritual, pero debe de ser con palabra verdadera, con palabra escrita, hermano, no como nosotros queremos escucharlo. Amén. Pero ahora ha llegado el tiempo que mejor huyen. Y peor cuando se habla que por el pecado, hermanos, se van a ir, hermanos, al lago de fuego. Peor cuando se habla que por el pecado, hermanos, están buscando atarse a las tinieblas. No quieren que se mencione eso, pues el Señor reprenda a Satanás. Aquí en este lugar se predica lo que es. Y si usted no está haciendo lo que verdaderamente la palabra del Señor nos dice,
Hay dos caminos, dice el Señor. El camino hacia el cielo y el camino hacia el infierno, al lago de fuego, a compartirlo con Satanás. Entonces, como esa es la verdad de la palabra, esa es la verdad que se tiene que predicar, ¿verdad? No es que la palabra, hermanos, ay, no, es que la predicadora, hermanos, es dura. Es la verdad de la palabra. Esa es la verdad de lo que dice el Señor. Pero si a nosotros no nos dicen la verdad, por eso no crecemos espiritualmente. Siempre estamos ahí en el mismo lugar. Si recibiendo alimentos sólidos no crecemos, imagínense recibiendo lechita 15 años, ahí va a estar en el mismo lugar usted como hormiguita, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, que en el Evangelio de San Marcos 10, 13, 14, la palabra del Señor nos dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos enseña, hermano, que el reino de Dios es de los niños, pero también es de los niños ancianos, ¿verdad? Que deben de crecer espiritualmente, pero deben, hermanos, empezar como niños para poder, hermanos, llegar a la estatura perfecta que Cristo quiere que usted y yo tengamos. Si no, siempre vamos a estar en el mismo lugar, ¿verdad? Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que somos herencia de Jehová, los hijos de Él, ¿verdad? Somos herencia de Jehová, dice el Salmo 127. Entonces, si somos herencia de Jehová, hermano, cosa de estima, dice, el fruto del vientre, ¿verdad? Porque esa es la palabra del Señor, hermano, que como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos de la juventud, cuando esos hijos son llevados a la casa de Dios, cuando están pequeños, ¿verdad? Así también, hermanos, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, hermanos, mire, usted rejuvenece cuando llega a la casa de Dios. ¿Y sabe por qué rejuvenece? Usted rejuvenece porque se evita tantos dolores y tantas tristezas. Cuando usted verdaderamente en obediencia obedece la palabra de Dios y la pone en práctica. Porque los dolores, las angustias y las tristezas, hermanos, mire, eso envejece. Y yo le digo algo, yo he visto personas, hermanos, que un día, por cierto, venía en el avión y me dice la señora que venía a la par mía, ¿y usted para dónde va? Ah, yo voy para San Antonio. ¿Y usted? Le dije, no, me dijo, voy a hacer escala en Houston, porque yo voy para Washington. Oh, qué bueno. Ay, sí, me dijo ella. Mire, casi no me venía en el avión, me dijo, porque viera qué mal me sentí. Oh, pero trae medicamentos. Sí, me dijo. Mi hija me puso. Ay, me dijo, pero no sé cómo le voy a hacer cuando llegue allá. Yo ya vine una vez, la señora. Ya cuando uno me dijo, está mayor, me dijo, ya uno estos viajes lo cansa. Sí, es cierto, lo cansa. Y más que uno se mete a traer maletas, cargando y todo eso, pues le da más cansancio. Sí, me dijo. Yo, me dijo, como yo ya estoy anciana, ya estoy mayor, ¿no? Sí, me dijo, vengo donde mi hijo. Yo tengo 2 hijos, un varón y una hembra, y el varón está aquí. Ah, qué bueno. Sí, me dijo. ¿Y usted cuántos años tiene? Me dijo la
Ah, tengo 70. ¿El qué? Me dijo la señora. Sí, sí, le dije, tengo 70. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo pensé que la señora me iba a decir que la señora tenía unos 82 años, algo así. Yo tengo 63, me dijo la señora, pero se veía una anciana. ¿Sabe por qué? Porque los sufrimientos, las angustias, las tristezas, hermano, acaban a las personas. Y me puse yo a hablarle de Cristo, y ella me empezó a hablar de la Virgencita de su pueblo. Ay, no, si yo creo en la Virgencita. Y empezó, claro, hermano, el sufrimiento de su vida la tenía así, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor habla, hermano, que los hijos habidos en la juventud, hermanos, son rejuvenecidos con la palabra de Dios, porque Él, hermanos, es nuestro Dios. Y esta porción no solamente la habla el Evangelio de San Marcos, también lo habla Mateo, hermanos, en su Evangelio. Entonces podemos ver que hay confirmación de la palabra de Él, porque Él consideraba una bendición, hermano, el tener una gran familia, mientras que se consideraba una maldición el no tener hijos, ¿verdad? En el tiempo de antes, hermanos, en el antiguo pacto, la palabra del Señor nos habla que era una gran bendición el que esas familias fueran numerosas, ¿verdad? Hubieran 15, 20, ay, era una bendición de Jehová, así decían ellos. Mientras que a la mujer que no tenía hijos, ellos decían que esa mujer tenía maldición, ¿verdad? Así nos lo habla Génesis 30, hermano, y Génesis 33 y Génesis 48, de que ese era el pensar del antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, hermanos, la presencia de muchos hijos no es necesariamente prueba del favor divino. ¿Por qué, hermano? Porque se interpreta su ausencia, hermanos, como una maldición, pero una gran familia pudiera ser, hermanos, dice el Señor, no una bendición, sino una desdicha. ¿Por qué motivo? Porque si esa gran familia no es cuidada y guiada verdaderamente por los padres, para que sean hombres y mujeres de bien, ¿de qué va a servir esa gran familia? Si a causa de la pobreza va a venir a sufrir y a tomar malos caminos. Entonces una gran familia en el nuevo pacto no es una bendición. La bendición, hermanos, es tener los hijos que se pueden criar, mantener, educar, guiar, para que sean hombres y mujeres de bien. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos habla de que puede ser una bendición una gran familia. Y si los hijos, hermanos, verdaderamente no lo llevan a los caminos de Dios, de nada va a servir. Pero sin embargo la palabra del Señor nos habla, hermanos, que el no tener hijos puede ser una bendición bien grande. ¿Por qué motivo, hermano? Porque posiblemente si el hombre y la mujer saben pensar y pueden, hermanos, tener la bendición de conocer el camino de Cristo, la palabra del Señor nos dice que pueden dedicar toda su vida al tiempo y al servicio de Dios, porque no tienen atrasos, no tienen, hermanos, impedimento para poderle servir a Dios. Entonces, en vez de ser una maldición, es una bendición, porque se van a entregar al Señor plenamente. Bueno, si es que toman ese camino. Y si toman el camino de perdición, pues esa ya es otra cosa. Pero es precisamente por eso que debemos buscar los caminos de Dios. Porque así lo habla 1 Corintios 7, hermanos,
y Primera de Corintios 32, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber que en la palabra de Dios, ahí podemos encontrar los beneficios. Imagínense que esa mujer vive pensando toda la vida, hermanos, desde que se casó, ay no, yo tengo una maldición porque yo no tengo hijos. El hombre vive lo mismo pensando. Pero si se involucra en los caminos de Dios, pero si verdaderamente, hermanos, busca a Cristo como debe de ser, eso no lo va a tomar como una maldición, lo va a tomar como una bendición para la gloria de Cristo. Porque le va a poder servir a Dios libremente, sin obstáculos, ¿verdad? Por eso es que a los hijos de los creyentes se les debe considerar como dones de Dios que requieren mayordomía fiel y prudente. Porque solo cuando el padre e hijos acepten enseñar y sigan los caminos y mandamientos del Señor, experimentarán la plena bendición de Dios. Es por eso es que es tan importante que a los jóvenes, a los niños, se les lleve a la casa de Dios. Porque así es como se va a experimentar, hermanos, esa bendición grande cuando hay una familia grande. El involucrar a los hijos a los caminos de Dios. Ahora cuando tenemos pocos hijos, pues es más fácil involucrarlos en los caminos de Dios. Para que tengan el temor a Dios, hermanos, y tomen de la sabiduría de la palabra de Dios como guianza para sus vidas, ¿verdad? Es por eso que el Salmo 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Es una bendición andar en los caminos del Señor. Amén. Es una bendición grande, hermanos. Y bienaventurado, dice el Señor, ¿verdad? Por eso el Evangelio de San Lucas 18:17 nos dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Verdad? Entonces es por eso que nosotros, hermanos, cuando llegamos a los caminos de Dios somos unos niños. Y eso es los niños que Jesús está llamando. Los niños que Jesús toca para que crezcan espiritualmente y para que puedan ser salvos para la gloria de su nombre. Hermanos, la palabra del Señor nos habla en Primera de Corintios 14:20 y dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ya no podemos pensar como niños, actuar sin medidas, hermanos, ¿verdad? No tener, hermanos, ese dominio propio, solo ofender. Somos hijos de Dios, pero ofendemos a nuestro prójimo con palabras, con hechos, con acciones. Pero somos hijos de Dios, actuamos como niños, porque no tenemos, hermanos, lo que debemos de tener para agradar a Dios. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no nos alimentamos de palabra de Dios. Somos unos cometas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hoy venimos, mañana no venimos. Ahora hay algo muy importante que hacer allá afuera, hermanos, ¿verdad? Entonces perdemos la bendición. El Señor nos da oportunidad de trabajo, hermano. Y dice la palabra de Dios que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y que el tiempo de Dios no lo debemos ocupar para otras cosas. Ah, no, pero el Señor nos da tiempo a nosotros para trabajar, para dormir, para comer, para pasear, para comprar, hermanos, para muchas cosas. Pero cuando es el tiempo de Dios no queremos. El tiempo de Dios lo hacemos a un lado. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque verdaderamente un día de todas esas cosas le vamos a dar cuentas al Señor. Por eso, mire, Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted no crece espiritualmente, mi amado hermano y mi amada hermana, mire, usted siempre va a estar actuando como un bebé,
y nunca va a madurar espiritualmente, nunca va a conocer profundidades de la palabra del Señor, porque el Espíritu de Dios no se la va a dar. Entonces debemos nosotros, hermanos, también recibir leche no adulterada, transformada, cambiada. Pero eso es lo que le alegra al pueblo ahora, hermano, ¿verdad? Que le hablen que dé 10,000 y que Dios le va a dar 40,000 y 50,000. Que le hablen que el pecadito, no, hermana, si Dios la gracia lo perdona todo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Dios lo perdona todo. Eso no es así, hermano. La gracia perdona, es cierto. Pero no vamos a estar haciendo todo el tiempo lo mismo. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros sepamos que cuando crezcamos espiritualmente, nuestra vida va a ir siendo transformada, va a ir siendo regenerada, va a ir siendo santificada. Y entonces nosotros vamos a actuar diferente, porque vamos a tener otra manera de pensar, no la manera de nosotros humana, sino una manera de pensar divina, a la manera del Espíritu de Dios, por la alianza de su presencia, de su poder, de su misericordia, porque Él es nuestra guía perfecta, hermano. Amén. Entonces, si nosotros no tomamos esa dirección, es porque nosotros no queremos. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla aquí, miren, en esta porción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Número 1, porque como hijos de Dios que han nacido de nuevo, tenemos que actuar como hijos de Dios, ¿verdad? Así nos habla 1 Corintios 6:19. Porque los creyentes deben desear la leche pura de la palabra de Dios. No que les estén dando ahí leche con mielita, hermano. Pero así quieren. Ahora en estos tiempos así quieren, hermano. ¿Verdad? Quieren venir a la iglesia, hermanos, las hermanitas, como les da la gana. Dice la palabra de Dios que la mujer de Dios debe de vestir con decencia y humildad. No, hermana, pero ahora la moda es que hasta en chores van a la iglesia, ¿verdad? Y los pastores aguados, hermanos, espiritualmente, las hermanitas en chores en el altar. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Esos vestuarios no son para el altar de Dios. Pero como la hermanita diezma, pero como la hermanita da buenos diezmos, hermana, el pastor se lo permite que llegue al altar del Señor en chores. De aquí se va de esta congregación, porque no va a poder estar en el altar de Dios en chores, porque ese no es un vestuario digno de una mujer cristiana. Una mujer cristiana se viste como debe de vestirse, no como mujer del mundo, hermano. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que un indicio seguro del crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios que vive y permanece. Esos son los hechos que tiene que mostrar una persona, hermanos, que está dejando de ser niño y que está creciendo espiritualmente. El buscar verdaderamente alimentarse de la palabra de Dios que vive y permanece y que es la misma de hace 2000 años. Así que deben tener cuidado cada uno de los hijos de Dios, de las ovejas. Debemos tener cuidado, hermanos. No sea que perdamos el hambre y la sed de la palabra de Dios. Porque entonces, hermanos, vamos a venir de pique. Por eso debemos alimentarnos para no debilitarnos en ningún momento. Porque hay tantas cosas que nos pueden debilitar.
una preocupación, un problema que llega a la casa, una enfermedad, hermano, una enfermedad grave, hermanos. Yo he conocido personas, hermanos, que miren, le detectan cáncer y ya no van a la iglesia y empiezan a renegar de Dios. Pero es que yo iba a la iglesia, me dijo una muchacha. Yo he estado en la iglesia, yo he estado sirviendo, yo he estado diezmando y mírenme, y mire, y el Señor ha permitido que me dé cáncer y que no, yo ya no voy a ir y que no sé qué y que uno y el otro. Hermano, ahí gana el enemigo, que el Señor lo reprende. A usted le venga lo que le venga, usted tiene que estar firme en el Señor. Amén. Pase lo que pase, usted tiene que estar firme en el Señor. Esta es la forma como usted va a mostrar que verdaderamente ya no es un bebé, un niñito en los caminos de Dios. Un deseo que puede destruirse con actitudes equivocadas llega a la mente de nosotros. Con las preocupaciones, hermano, con las riquezas, con los placeres de esta vida, hermanos, que vienen a nuestras vidas, vienen al hogar. Todas esas cosas, hermanos, pueden destruir nuestro camino espiritual. Mire, las preocupaciones, hermanos, que muchas veces nosotros mismos los buscamos, porque nosotros mismos nos metemos en los problemas, teniendo la alianza del Espíritu Santo. La riqueza, dice, hermano, porque mire, por hacer dinero, por ganar muchos dólares, dejamos de congregarnos. ¿Y qué viene a resultar? Que nos vamos al mundo, hermano. Dejamos de congregarnos. Y allá afuera, el otro nos despedaza. Porque tenga por seguro, y se lo digo con experiencia, de que mis ojos lo han visto. Aléjese del Señor estando usted en la casa de Él, que como usted lo abandonó al otro y buscó a Cristo, cuando usted se salga va a tratar de despedazarlo y dejarlo hasta sin pelo. Porque ahí ellos es cuando se aprovechan, hermanos, y ahí todos quieren agarrarme. Agarrarle los pies, las manos, la mente, el corazón, los ojos, la boca, todo, hermano. Porque ahora no van a querer que usted se escape de ellos. Así que tengamos mucho cuidado. Porque el caer, hermanos, nos trae muchas consecuencias. Y si para una de las cosas Satanás es astuto, es que él tiene la paciencia redoblada para esperar llegar en el momento propicio y meterle zancadilla. Llevársela o llevárselo. Él está con el ojo puesto a ver a dónde usted se debilita. Y ahí, vamos. Así que, pero si estamos bien alimentados con la palabra del Señor, hermanos, vamos a ser vencedores y victoriosos. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que mire, aunque estas cosas lleguen, no debemos olvidarnos de todo lo bello que Dios, el gran yo soy, nos ha proporcionado durante toda nuestra vida desde que llegamos a los caminos de Él. Debemos recordarlo en todo momento. Ya dejemos de ser niños. No, hermanos, conocemos nada de la palabra del Señor. Muchas veces creemos conocer todo y no conocemos nada. Alimentémonos constantemente de Él para no ser derrotados. Por eso es que debemos de dejar de ser niños y debemos permitir que el Cristo de gloria nos toque con su mano de poder. Amén. Para que nos bendiga, para que derrame sobre nosotros todo lo que necesitamos
y crezcamos espiritualmente y ganemos la batalla si Él viene por su pueblo y nos vayamos con Él y podamos ser hermanos bendecidos y podamos gozarnos, hermanos, en esa tierra celestial que Él nos ha prometido, en esas moradas que Él ha preparado para usted y para mí. Pero si usted no crece espiritualmente, si usted no se deja tocar por esa mano divina, por esa mano poderosa, mire, va a fracasar. Pero Cristo le ama y Él es nuestra ayuda para que crezcamos espiritualmente. Amén. Amén, Padre. Gloria al Señor, poderoso nuestro Padre. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Bendito eres, poderoso Rey. Danos la bendición, Señor, de dejar de ser niños y crecer espiritualmente para la gloria de tu nombre. Oh, poderoso Espíritu de Dios. Bendito Consolador, Príncipe de paz. Permite que tu palabra quede en nuestra mente y escrita como una tabla en nuestro corazón para que la recordemos de día y de noche. Y donde andemos, Señor, recordemos esta palabra de poder, que es la única que puede ayudarnos en todo momento de nuestra vida. Amén. Amén. Padre Santo,